En primer lugar, vamos a sustanciar las solicitudes de comparecencia en comisión y lo hacemos con el debate agrupado de dos iniciativas, una del Partido Popular, donde solicita la comparecencia de la consejera de Cultura a fin de informar sobre la situación de la Agencia de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía, a la que se ha agrupado la solicitud del Grupo Podemos Andalucía con el fin de que informe la consejera sobre irregularidades en la gestión de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Para ello tiene la palabra la señora consejera. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, me alegro de volver a reencontrarme con todos ustedes y, efectivamente, comparezco a petición de los grupos parlamentarios Popular y de Podemos para informar sobre la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Les diré, en primer lugar, porque considero que es importante, que la agencia se constituyó en 1993 bajo la denominación de Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales y Deportivos con personalidad jurídica, patrimonio propio y plena capacidad jurídica de obrar, quedando adscrita a la entonces Consejería de Cultura y Deporte. En la disposición transitoria del decreto de constitución de la empresa pública se estableció también que dos empresas públicas preexistentes, el Centro Andaluz de Teatro Sociedad Anónima y la Productora Andaluza de Programas Sociedad Anónima, se integrarían en la nueva empresa pública, subrogándose también todo su personal laboral. Hablamos de 1993. Destaco este hecho para que sus señorías lo tengan presente, porque volveremos sobre él posteriormente cuando comentemos algunos temas del personal de la agencia en relación a lo que ha manifestado la Cámara de Cuentas. Finalmente, la reordenación del sector público de Andalucía, llevada a cabo por la Ley 1/2011 de 17 de febrero, establece su denominación actual Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y modifica su régimen jurídico al de agencia pública empresarial, que fue completamente efectiva tras la aprobación de su estatuto en 2011. Señorías, también quiero manifestarles que la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales está sometida a un control financiero de carácter permanente y constante con tres niveles. En primer lugar, el de la Intervención General de la Junta de Andalucía, que, en cumplimiento de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Decreto 9/1999, ejerce el control financiero permanente mediante, en primer lugar, una persona que depende de la intervención y que trabaja en la agencia y, en segundo lugar, a través del informe anual de fiscalización de funcionamiento de la agencia mediante una auditoría financiera y de cumplimiento de la entidad. Además de esto, la agencia cuenta con una intervención previa de la intervención general en los expedientes que superan el 1% de su presupuesto. Y, por otra parte, también nos sometemos anualmente a una auditoría de la parte financiera que realiza una empresa privada externa que es contratada en un concurso público por la Intervención General de la Junta de Andalucía. Finalmente, en tercer lugar, estamos igualmente sometidos a los informes de fiscalización de regularidad de la Cámara de Cuentas. El último de ellos, que ha sido publicado a finales del 2016, referente al año 2014. Estos tres instrumentos de control financiero permanente son herramientas muy necesarias y útiles que año tras año nos permiten mejorar en nuestra gestión y adaptarnos a las indicaciones y recomendaciones que formula la Intervención General, que es a quien legalmente nos debemos, según establece el artículo 86 de la Ley de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, según el cual la Intervención General de la Junta de Andalucía es el superior órgano de control interno y de contabilidad pública de la gestión económico-financiera de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus entidades instrumentales.
Dicho esto, he de señalar que la Cámara de Cuentas, como bien saben sus señorías, ha hecho público a finales del 16 su informe definitivo de fiscalización de regularidad del año 2014 de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Es por ello por lo que voy a tratar los distintos aspectos del informe y aclarar algunos extremos que se han podido interpretar de forma inadecuada, teniendo en cuenta la complejidad del tema. Voy, pues, a abordar los asuntos siguiendo la estructura del informe de la Cámara de Cuentas, que facilitará la concreción y el detalle. Señorías, hablamos de tres grandes bloques. Uno, la auditoría financiera; otro, el informe sobre cumplimiento de legalidad; y, en tercer lugar, las recomendaciones de control interno. Así lo aborda, así lo determina, así lo denomina la Cámara de Cuentas. Respecto al primer bloque, la auditoría financiera de 2014, hay que resaltar que tanto el informe de cumplimiento de la intervención general como la auditoría de la empresa externa BDO y el informe definitivo de la Cámara de Cuentas en su párrafo 30, los tres niveles de control recogen lo siguiente que voy a leer textualmente. Las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la agencia, de conformidad con el marco normativo de información financiera y de sus criterios contables. Esta valoración, que es coincidente de la intervención, la auditoría externa y la Cámara de Cuentas, lleva a la intervención general a emitir una opinión favorable del año 2014 y a decir que la agencia ha cumplido razonablemente, usando la expresión habitual en estos informes, con la normativa general de aplicación, aunque reconoce que hay cierta incidencia. La empresa externa BDO también concluye con una opinión favorable y sin salvedades de las cuentas de la agencia del 2014. Y con relación a la Cámara de Cuentas, su opinión final del informe es que no ha cumplido de forma razonable con la normativa, y ello debido a 4 salvedades concretas a las que me voy a referir. De estas 4 salvedades es importante decirlo: en 3 de ellas la intervención general no coincide con el criterio de la Cámara de Cuentas. Y nosotros hemos cumplido en la agencia con el criterio de la intervención en aplicación de la Ley de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía. La primera salvedad hace alusión al denominado Hospicio de San Luis. Este edificio fue cedido por la Diputación para sede del Instituto Andaluz del Teatro y, aunque no está en uso en estos momentos, la agencia sigue manteniendo su uso y disfrute. Según la Cámara, deberíamos haberlo devuelto a la Diputación, porque entiende que la agencia no dispondría ya del uso y disfrute del bien y, por lo tanto, quitarlo del inmovilizado material de la contabilidad. La intervención general, que no ha hecho ninguna salvedad, no obstante, nos ha dado la indicación de no darlo de baja de nuestra contabilidad y poner una mención al respecto en la memoria de las cuentas anuales. Y, además, ha pedido que se haga un escrito de la agencia a la Consejería planteando si el espacio podrá ser utilizado en el futuro y si se va a hacer la obra necesaria para ello. Ya le informo, señoría, que en el momento en el que la Consejería tenga el escrito de la agencia va a entablar conversaciones con la Diputación para llegar a un acuerdo definitivo sobre este inmueble. La segunda salvedad hace alusión al pabellón del siglo XV, que esta es otra cuestión muy similar a la que les acabo de describir y en la que el criterio de la intervención general y el de la Cámara no son coincidentes. La agencia lo contabilizó en su inmovilizado material, ya que desde su adscripción abona, como no podía ser de otra manera, el seguro y el IBI.
la Cámara de Cuentas entiende que la agencia lo debe de dar de baja en el inmovilizado porque no se está utilizando. Y la Intervención General, que no ha hecho ninguna salvedad al respecto, ha indicado a la agencia que hay que hacer una mención en la memoria de las cuentas, que es justamente lo que se ha hecho. Se ha cumplido, pues, con aquello que nos ha pedido la Intervención General. Y que se debería enviar un escrito a la Consejería para ver si se van a producir la intervención correspondiente y poner con ello en uso el pabellón. La tercera salvedad hace referencia al edificio del Rey Chico. Con respecto al edificio del Rey Chico, de Granada, cuando la agencia dio de alta este inmueble en la contabilidad del 2006, aplicó el criterio del Plan General Contable en vigor. Subrayo, el plan que en ese momento estaba en vigor, como no podía ser de otra forma, y lo contabilizó en el inmovilizado inmaterial, que no diferencia el valor del suelo y del vuelo, y utilizó una tasación que se realizó en ese año con todos los parabienes legales. En 2008 cambia el Plan General Contable de las sociedades mercantiles del sector público y, en aplicación de esta nueva normativa, la agencia reclasificó el bien contabilizándolo en el inmovilizado material, para lo que sí había que diferenciar el valor del suelo del valor de la construcción, del vuelo, cosa que la agencia hizo siguiendo las indicaciones de los auditores externos en aquel momento, Ernst & Young. Por su parte, la Cámara de Cuentas, dentro de su programa de trabajo, a la hora de revisar el valor de los bienes adscritos, ha utilizado como documento de trabajo un informe de tasación que se encargó en 2013, cuya finalidad era aplicar el test de deterioro, mecanismo que establece la normativa contable para verificar anualmente que el valor de mercado de los inmuebles se corresponde con el que refleja la contabilidad. Informe en el que el valor del suelo y el de la construcción difería ligeramente con respecto al contabilizado con el plan anterior del 2006, que se formuló en el 2008. La Intervención General no ha hecho salvedad alguna al respecto y la agencia ha seguido el criterio de los auditores externos. La cuarta salvedad es sobre los derechos de producciones. Hay que decir que en este caso la Intervención General ya había trasladado a la agencia en enero del 2016, en su informe de fiscalización de cuentas de 2011, un criterio coincidente con el de la Cámara de Cuentas. Criterio que era el de dar de baja estos derechos de su contabilidad e iniciar los trámites necesarios para la devolución a la Tesorería de la Junta de todas las transferencias de capital que se aplicaron a la financiación de las coproducciones. La agencia se puso a trabajar de inmediato y, precisamente por eso, cuando la Cámara de Cuentas publicó su informe definitivo, la agencia ya había dado cumplimiento a lo que decía la Intervención General, que era lo mismo que ha referido la Cámara de Cuentas. Es decir, se dieron de baja los derechos de la contabilidad y también se han realizado los trámites necesarios para la devolución a la Tesorería de la Junta de Andalucía de todas las transferencias. Es decir, que es un tema que ya ha quedado plenamente cumplimentado y cumplido por parte de la agencia en relación a lo que planteaba la Intervención General, que era coincidente con lo que con posterioridad ha planteado la Cámara de Cuentas. Por tanto, está plenamente corregida y no solo hay que descartar y hay que decir y subrayar que no se han realizado nuevas coproducciones desde el año 2014, sino que no existe ninguna intención por parte de la agencia en volver a realizar. Por lo tanto, es un tema de punto y final en el sentido de que se ha cumplimentado todo, absolutamente todo aquello que decía la intervención y la Cámara de Cuentas. Para finalizar este primer bloque de la auditoría financiera, quisiera recoger otro reconocimiento expreso que también hace la Cámara de Cuentas a la labor y el rigor de trabajo de la agencia, cuando en su informe
sobre otros requerimientos legales y reglamentarios, en el párrafo 41, afirma que la liquidación de los presupuestos de explotación y capital, así como del programa de actuación, inversión y financiación, contienen la información requerida para su adecuada interpretación y se ha verificado que la información contable concuerda con las cuentas anuales. Esto es lo que plantea la Cámara de Cuentas. Segundo informe, segunda parte del informe de la Cámara de Cuentas, denomina la Cámara de Cuentas sobre cumplimiento de la legalidad. En lo que se refiere a este aspecto, tanto la intervención general en su control financiero permanente como la auditoría externa que se realiza anualmente emitieron un informe favorable al considerar que la agencia cumplió razonablemente con la normativa general y específica de aplicación en la generalidad de sus actuaciones y procedimientos. La intervención general hacía, no obstante, una serie de consideraciones en el apartado cuarto de su informe que fueron objeto de las medidas correctoras oportunas por parte de la agencia, siguiendo sus criterios, dando, por tanto, cumplimiento a dichas consideraciones. Por otra parte, hay que poner de manifiesto que en su informe de fiscalización la Cámara de Cuentas emite a este respecto una opinión desfavorable en lo relativo a esta cuestión y que agrupa en 4 bloques, los mismos que yo voy a desarrollar para que se puedan ir conociendo sus señorías paso a paso. El primer bloque es el bloque de subvenciones. En este apartado la Cámara de Cuentas pone de manifiesto 3 salvedades. Una respecto del principio de concurrencia competitiva. Esta cuestión está relacionada con el reparto porcentual que se hacía de las ayudas, en el que, aunque la propia Cámara de Cuentas reconoce que de esta manera se permitía llegar a un mayor número de beneficiarios, lo que apunta es que este criterio debía haber sido expresamente previsto en las bases. Y yo he de decirle a su señoría que este tema, que esto ya se ha solucionado en las nuevas bases reguladoras que han entrado en vigor en 2016. La Cámara de Cuentas también hace una referencia en relación a la motivación de la necesidad de concesiones de ayudas excepcionales. Se trata de ayudas que se han otorgado en virtud del artículo 22.c de la Ley General de Subvenciones, que establece que para la concesión de las mismas debe concurrir interés público de la actividad y existir dificultad para establecer una convocatoria pública. Para que se haga una idea, dentro de este epígrafe entrarían las propias ayudas que otorgamos a nuestra orquesta, para que se hagan una idea de lo que estamos hablando. En esta salvedad, la opinión de la intervención general es coincidente con la de la Cámara de Cuentas, si bien hay que señalar que la intervención concluye su fiscalización anual de 2014 diciendo que no se incumple precepto alguno por parte de la agencia. No obstante, y dicho esto, el asunto del que se trata se encuentra solucionado, dado que hemos decidido no hacer uso de este tipo de subvenciones y desde 2016 no se ha otorgado ya ninguna ayuda de carácter excepcional. Y, por último, dentro de este apartado que estamos tratando de subvenciones, la Cámara de Cuentas hace alusión a los procedimientos de reintegro. Al respecto, la Cámara de Cuentas detecta en 2014 3 expedientes en los que procedía el inicio de reintegro. Este es un tema que les tengo que decir, señorías, también se encuentra resuelto ya, incluso con anterioridad al informe definitivo de la propia Cámara de Cuentas en diciembre del 2016. Con anterioridad a este informe de la Cámara de Cuentas en 2016, en los meses de mayo y junio, la agencia dictó las correspondientes resoluciones de inicio de estos reintegros. Uno de ellos ya se encuentra liquidado, que era de 6.174 euros.
Otros dos, de 457.954 euros, respectivamente, están en periodo de abono voluntario, por lo que el asunto que planteaba la Cámara ha quedado resuelto. Igualmente, en este apartado hemos de subrayar que, aunque la Cámara de Cuentas fiscaliza el ejercicio del 2014, incluye en su informe un total de 15 expedientes que se tramitaron entre el 2008 y el 2011, para los que también, según la Cámara, procedía a iniciar el procedimiento de reintegro. Pensamos que la Cámara lo ha incluido en su informe porque la Intervención General en 2014 también comunicó de la fiscalización del 2011 a la agencia que cabía el reintegro de estos expedientes. Y como la Intervención General de la fiscalización del 11 lo dice en el 14, entendemos que, como es el año que la Cámara de Cuentas está fiscalizando, pues ha incorporado lo que decía del 2011 la Intervención General. Sobre este asunto al que hace referencia, ambas dos, la Intervención y la Cámara, la agencia ya ha actuado iniciando el procedimiento de reintegro. Además, en esta línea he de manifestar que, al objeto de analizar todos los trámites, la agencia puso en marcha en 2014 un área específica de subvenciones en la que tendré la ocasión de profundizar más adelante cuando aborde las recomendaciones de control interno que realiza la Cámara de Cuentas. El segundo bloque es el de convenios de colaboración. En este ámbito, la Cámara hace dos salvedades. En primer lugar, el uso de los convenios de colaboración. Esta es una cuestión en la que se incluyen colaboraciones con ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro, y donde el criterio de la intervención coincide en parte con el de la Cámara de Cuentas. Pero también he de manifestarle a su Señoría que hablamos de un asunto que ya se encuentra resuelto, porque desde 2016 no se ha suscrito ningún convenio de colaboración en los que se establezca aportación económica alguna, ni se van a suscribir de aquí adelante. En segundo lugar, en relación con los convenios, la Cámara también hace sus manifestaciones en relación al uso del convenio de colaboración para la formalización de un negocio jurídico. Este asunto se refiere a lo siguiente, se lo explico, señoría. La agencia tenía suscrito un convenio con la Radio Televisión de Andalucía para la cesión del aparcamiento del Teatro Central, que se usa solo cuando hay actividad en el teatro. Y como a contraprestación, la agencia recibía por parte de la RTVA cuña sobre la programación teatral que lleva a cabo la agencia. Aunque este convenio no ha recibido nunca reparo alguno por parte de la Intervención General, la Cámara de Cuentas solo ha señalado que debieran regularse las dos cosas mediante contratos diferentes. En este sentido, lo hemos solucionado. La agencia ha suscrito en enero de este año un contrato con la RTVA para el uso del aparcamiento y otro contrato para la difusión en el ente público de su programación teatral. Es decir, que donde antes había un solo contrato, hay dos contratos diferenciados, el de uso de aparcamiento y el de programación teatral en la publicidad que da el ente RTVA. Y un tercer bloque dentro del informe de cumplimiento de legalidad es el de contratación. Hemos visto ya dos bloques, entramos en el tercer bloque. En relación al bloque de contratación, la Cámara de Cuentas establece un total de 5 salvedades. En la primera de ellas habla del uso del contrato privado de representación pública de espectáculos. Se refiere en este caso, señoría, a los 8 contratos suscritos en el año 2014 con las salas privadas para la representación de espectáculos y que quiero poner en su conocimiento que se adjudicaron mediante convocatoria pública y a través de un procedimiento abierto.
Y lo que considera la Cámara de Cuentas es que no hay obligaciones recíprocas y, en este caso, coincide con la intervención general. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues solucionar este tema, de manera que en los ejercicios 2015 y 2016 ya no se realizó ningún contrato de este tipo. Y, además, se ha incluido a las salas privadas en las nuevas bases reguladoras de ayudas al teatro, la música y la danza, por lo que hay una plena respuesta a lo que han planteado ambos órganos fiscalizadores. La Cámara también plantea y hace referencia al contrato de representación pública para las coproducciones de espectáculos. Corresponde a contratos celebrados los años 2011, 12 y 13 y que la Cámara recoge en su informe relativo al 2014. En este caso, el criterio de la intervención general coincide con el de la Cámara en la misma línea del caso anterior, pero les diré que estamos ante una circunstancia que se encuentra resuelta, dado que no se han vuelto a otorgar contratos de este tipo desde el año 2013, es decir, antes de que la Cámara iniciase su trabajo de fiscalización en noviembre del 2015. Por tanto, es un aspecto que está también plenamente solucionado. En tercer lugar, en este mismo apartado, la Cámara hace una referencia al procedimiento de negociado sin publicidad de la figura del patrocinio y de la contratación menor. Se trata de contratos de publicidad que se venían haciendo en función de las necesidades que se iban generando durante el año cuando se concretaban los distintos programas. O se concretaba el programa de teatro, pues entonces, lógicamente, se contrataba el programa de teatro para la publicidad de los eventos que se iban a realizar. Como quiera que se ha planteado las cuestiones en torno a él, pues lo hemos resuelto de la siguiente manera. La Agencia, siguiendo el criterio de la intervención general coincidente con el de la Cámara de Cuentas, ha llevado a cabo un procedimiento abierto de contratación para la gestión de la publicidad en general de los programas, de todos los programas de la Agencia. Procedimiento que se inició a mediados del 2016 y que se ha culminado tras una compleja tramitación a comienzos de este año del 2017, concretamente en enero, cuando se ha adjudicado el contrato. Y se ha hecho tal cual se nos había sugerido. Se ha puesto un importe máximo que tiene ese contrato, que no quiere decir que se llegue al importe máximo. Se puede gastar menos de la cuantía global del importe máximo que el contrato plantea. Igualmente, se habla en este apartado de los contratos de patrocinio. Y a este respecto hay que manifestar que la Agencia ha asumido plenamente el criterio de la intervención general y el de la Cámara de Cuentas, limitando la firma de estos contratos para los casos en los que concurran los criterios que ambos órganos manifiestan expresamente. O sea, tanto la Cámara como la intervención general han dicho hagan los contratos de patrocinio, pero cuando concurran todos estos criterios. Y automáticamente hemos asumido todos los criterios y hemos resuelto la salvedad que se nos estaba realizando a la Agencia. En cuarto lugar, la Cámara de Cuentas habla del contrato de arrendamiento de la sede de la Agencia en el Estadio Olímpico. Y les tengo que decir a sus señorías que estamos hablando de una diferencia de criterio. Y les explico. Esto data del 2007, cuando se hace el contrato para que la Agencia tenga su sede en el Estadio Olímpico. Ese contrato tiene dos aspectos. Por una parte, la obra que la realiza la misma empresa arrendataria y, por otra parte, ya el arrendamiento que, una vez finalizada la obra, la Agencia ocupaba el espacio y empezaba a pagar arrendamiento. Dos conceptos: pago de obra cuando la obra se estaba realizando, pago de arrendamiento cuando, digamos así, en argot, lenguaje popular, cuando entregan las llaves para que se pueda la Agencia ya mudar a su lugar.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se termina la obra, la agencia acaba de pagar la parte, digamos, de contrato de obra y empieza el contrato de arrendamiento porque ya se tenían las llaves. Pero hay 15 días que la agencia, aun teniendo la obra, no se podía instalar porque estaba esperando la licencia de ocupación. Esos 15 días, donde la agencia tiene ya las llaves, pues se pagan como arrendamiento por parte de la agencia, porque ya disponen del espacio y del lugar. Y la Cámara de Cuentas dice que no, que son 15 días que se tenían que haber seguido pagando como obra. Esta es la diferencia de criterio, es algo que data del 2007 y el criterio de la agencia, el criterio de contabilidad seguido por la agencia, tengo que decirles que no se ha reparado en ningún momento por la intervención general. Pero es más, me gustaría subrayarle algo más, y es que hablamos de un tema del 2007, que la intervención general dio carta de naturaleza y no lo ha reparado nunca, y que la agencia entendió que el día que le dieron las llaves para ocupar el lugar, todo terminado, empezaba el momento del arrendamiento y no se podía mudar porque esperaba una licencia de ocupación, pero pagó su arrendamiento con normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya nada se puede hacer. Estamos simplemente constatando una diferencia de criterio. Lo digo porque es un tema de constatación, no de acción, teniendo en cuenta en el momento que estamos y, por supuesto, no hubo por parte de la empresa arrendataria ninguna reclamación al respecto, sino dio por cumplimentado y por cumplido el contrato tal cual estaba firmado por parte de la agencia. Y, por último, la Cámara de Cuentas, en este apartado, habla relativo a lo que son los servicios prestados por la agencia en cuanto a la necesidad de documento de adscripción o título habilitante. He de decirle que en este asunto la intervención tiene un criterio similar al de la Cámara, pero también es verdad que es un tema que tenemos prácticamente resuelto en su totalidad. De 21 espacios, de los que la agencia está en ello, hay 20 resueltos, totalmente resueltos, y queda pendiente uno por resolver, que es el de San Isidro del Campo, para el que hemos solicitado una reunión con el propietario, porque este no es un bien público, sino es un bien privado. Y, en este sentido, hay que decir que para que todo esto quedara resuelto, ya se venía actuando desde el año 2013 por parte de la agencia, con lo cual podemos decir que se ha cumplimentado todo y ya le daremos cuenta, una vez que hablemos con el propietario de San Isidro del Campo, si es posible resolverlo y, si no, pues inmediatamente tomaremos las decisiones correspondientes. Hay otro aspecto en el que la Cámara de Cuentas, en su fiscalización, también ha hecho, en este caso, dos salvedades relativas a personal. Por un lado, habla de dos contratos de servicio cuyo objeto coincide con las funciones de dirección de los centros de gestión donde prestan su servicio los adjudicatarios. Se habla de dos centros, de dos contratos de carácter administrativo para la prestación de servicios, por tanto hablamos de un contrato no laboral en el marco plenamente de la legalidad. El criterio que se nos plantea es que estos dos contratos deben de dejar de ser de carácter administrativo y ser de carácter laboral. Esta cuestión se ha resuelto también ya que la agencia procedió en 2016 con dos resoluciones publicadas en Boja el 18 y el 21 de noviembre a la convocatoria pública de ambos puestos. Y son dos convocatorias que se están resolviendo en estos momentos. Hablamos del Centro Andaluz de las Letras y el Centro Andaluz de la Fotografía, de los dos centros. En segunda parte, el acceso al empleo público,
se plantea por parte de la Cámara de Cuentas los principios, el tema relativo a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Aquí hay que resaltar que durante el periodo auditado la agencia no realizó ninguna contratación laboral común, por lo que esta salvedad se refiere a un periodo anterior, antes incluso de la entrada en vigor de la Ley 9/2007, conocida por la LAJA, la Ley de Administración de la Junta de Andalucía, como expresamente reconoce la propia Cámara de Cuentas. Entendemos que se refiere a la Cámara de Cuentas a las trabajadoras y los trabajadores incorporados como consecuencia de los procesos de subrogación de la productora andaluza de programas y del Centro Andaluz del Teatro, que le hice referencia al inicio de mi intervención y les dije que volvería sobre ello. Nosotros entendemos que lo que nos está diciendo la Cámara de Cuentas es relativa a estos trabajadores, pero cierto y verdad es que se trata de una cuestión que además la propia Cámara de Cuentas ya puso de manifiesto en su informe en el año 2004. Una salvedad que se repite ahora y que, señorías, tengo que decirles que, como es lógico, se extenderá mientras estos trabajadores y trabajadoras que provienen del año 93 de dos espacios como la productora andaluza de programas y del Centro Andaluz de Teatro y que en estos momentos quedan de la productora 5 y del Centro Andaluz 18 en activo, pues mientras estos trabajadores sigan en activo, la salvedad permanecerá a lo largo del tiempo, porque los trabajadores van a seguir desarrollando y realizando el trabajo que han venido haciendo a lo largo de todos estos años. Por otra parte, la Cámara de Cuentas también pone de manifiesto una cuestión relativa a la publicidad, que no comparte el que los procesos selectivos de personal se publicaran, el medio de publicación de la agencia fuese la web de la propia agencia. Y en este sentido tenemos que poner de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, que el artículo 11 del convenio colectivo que fue pactado con las trabajadoras y trabajadores recoge expresamente que las ofertas de empleo deben de ser publicadas en la página web. Por tanto, se ha venido haciendo lo que recogía el convenio colectivo, teniendo en cuenta una cuestión muy importante, y es que el artículo 70 de la LAJA, ni el 70 de la LAJA, ni el 55 del Estatuto Básico del Empleado Público, a los que alude la Cámara de Cuentas en su argumentación, concretan qué se considera un medio oficial y qué no. ¿Se considera que la página web es un medio oficial, sí o no? Esto no lo concreta ni la LAJA ni el Estatuto Básico. Y le tengo que decir que este extremo ha quedado solucionado, porque se precisó en 2016, a través de dos instrucciones de la Consejería de Administración Pública, que citan expresamente la publicación en Boja y que la agencia ya viene aplicando, es decir, no había un vacío, se hacía tal como el convenio colectivo decía, es decir, en la página web, y cuando la LAJA no dice nada, no dice el Estatuto Básico, tenemos la página web de la empresa. ¿Qué pasa? Que en el 2016 la Consejería de Administración Pública y Hacienda dice: aquí hay dos instrucciones que se publican expresamente en Boja. Y a partir de ese momento la agencia aplica el criterio de esas instrucciones, aunque también se sigue publicando en la web y dando cumplimiento a lo que en el ámbito laboral se ha comprometido la empresa en la negociación colectiva. Por tanto, hay que decir que este tema también ha sido resuelto asumiendo lo que en 2016 se ha planteado como instrucciones por parte de la Consejería de Hacienda y de Administración Pública. Y habla también la Cámara de la existencia en 2014 de 68 contratos de obra y servicios de duración superior a 3 años. Tengo que decir a sus señorías que esta cuestión quedó solucionada a través de un laudo arbitral
planteado, en acuerdo con los sindicatos, en febrero del 2015, antes incluso de que la Cámara iniciase los trabajos de fiscalización. Estos son los 4 bloques a los que hace referencia la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización. Y luego hay 4 recomendaciones de control interno a las que también, para finalizar mi intervención, voy a hacerle referencia. 4 recomendaciones en las que la agencia ya ha puesto en marcha los procesos para incorporarlas a su gestión e incluso ha finalizado una de ellas. Concretamente, el Consejo Rector de la agencia aprobó hace más de un año, en enero del 2016, el catálogo de puestos de trabajo, dando así cumplimiento, antes de la publicación del informe final de la Cámara de Cuentas, a la recomendación que llegó con posterioridad, pero que ya estaba incorporada en la agencia. En este sentido, me gustaría también resaltar que la agencia cuenta desde 2007 con el certificado de calidad AENOR ISO/9004, que se ha renovado todos los años. Respecto a las otras 3 recomendaciones, la segunda de ellas aludía a la disminución de los plazos en la gestión de las subvenciones. En este sentido, ya en 2014, la agencia había creado un área específica de subvenciones con el objeto de acelerar los tiempos de tramitación, área que ha sido fortalecida también en este periodo y que ha permitido que se avance considerablemente. Y seguimos trabajando para ir a más y optimizar las distintas fases de los procedimientos de una subvención. Lo que no ha hecho falta, señorías, y sí recogía la Cámara, es habilitar un registro de subvenciones excepcionales porque, como les he comentado con anterioridad, la agencia ya no convoca subvenciones excepcionales, ni lo ha hecho en el 2016, ni tiene pensado hacerlo. Es decir, que se terminaron, punto y final, con las subvenciones excepcionales. En tercer lugar, la Cámara recomienda realizar adecuadas gestiones de cobro y para ello también en 2014 la agencia inició un procedimiento de reclamación de deuda a sus acreedores y actualmente les tengo que decir que todos, absolutamente todos los procesos ya están iniciados, en marcha y siguen su curso legal. Finalmente, la Cámara recomienda, en cuarto lugar, la actualización del sistema de inventario. Y estos trabajos de actualizar el sistema de inventario se llevan haciendo en la agencia desde el 2014. Estamos en estos momentos en pleno desarrollo y, por tanto, con la posibilidad de, en un tiempo razonable, culminarlo, terminarlo. Señorías, por tanto, el informe de fiscalización de regularidad del año 2014 de la Cámara de Cuentas a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales realiza un total de 28 observaciones, de las cuales 24 ya están solucionadas. Hemos llevado a cabo las actuaciones que correspondían teniendo en cuenta en todo momento el criterio de la intervención general de la Junta de Andalucía y el de la Cámara de Cuentas. En las otras 2, que forman parte de las recomendaciones, seguimos trabajando, las tenemos puestas en marcha y seguimos trabajando para culminarlas en el menor tiempo posible, que son a las 2 que me acabo de referir, el sistema de inventario y los plazos de justificación. Y las 2 restantes ya me he referido en mi intervención y le he dicho a su señoría que es que simplemente son para constatarla, porque una data de 1993 y otra data del 2007, que es el contrato que se hace donde hay una diferencia de interpretación de 15 días. En este sentido, lo que he de manifestarle es que hemos hecho lo que debíamos hacer, que hemos dado respuesta a lo planteado por la intervención general y la Cámara de Cuentas, que seguimos mejorando, que continuamos avanzando y que vamos a ir dando cumplimiento fiel a todas y cada una de las observaciones que se nos puedan realizar en cualquier momento por los órganos fiscalizadores. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. A continuación, para el posicionamiento de los grupos políticos, en primer lugar, los grupos no proponentes intervendrán de menor a mayor por 3 minutos y lo hace la portavoz de Izquierda Unida, en primer lugar, la señora Nieto Castro. Gracias, presidente. Gracias, consejera, por la explicación exhaustiva que nos ha trasladado con brevedad. Algunas reflexiones al hilo de su intervención y algunos aspectos que no competen a esta comisión, pero que desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida los planteamos con frecuencia, y es la disfunción que se produce entre el trabajo de la Cámara de fiscalización y el momento temporal en el que se hace en público. Hay que echar un pensamiento a los recursos materiales y humanos de que dispone la Cámara en aras a poder agilizar su trabajo, y que cuando llegue a la Cámara y tengamos conocimiento de su trabajo estemos en un momento temporal acompasado con el que se analiza, que, como ha ocurrido en este caso y ocurre en otros muchos, pues acumula retrasos de años. Pero bueno, no es objeto de esta comisión, aunque desde Izquierda Unida no perdemos oportunidad de pedir esos recursos para la Cámara, que seguro que vendrían bien. Nos alegramos de que ya se hayan adoptado las medidas que usted nos ha referido para solventar las incidencias o las salvedades que habían sido detectadas en el ámbito de la intervención general o la auditoría o la propia Cámara de Cuentas en su extenso informe. Algo que nos preocupa, consejera, y que seguro que usted abordará en la segunda intervención. Algunas de las soluciones adoptadas han conllevado la paralización de esos procedimientos o de esas actividades. Me refiero, usted hacía mención a las ayudas excepcionales, hacía mención al uso de las salas privadas, hacía mención a los contratos de coproducciones. Nuestra pregunta es, consejera, si es porque ahora en el ámbito del trabajo habitual de la agencia no se consideran actividades de interés para darles continuidad, o si es que no se ha encontrado una manera de hacerlas compatibles con la fiscalización o con la corrección de las salvedades que han planteado los órganos. Lo decimos porque en ese caso, y si siguen siendo actividades que se consideran de interés, pues sería bueno buscar un acomodo jurídico a las mismas. Es decir, si no cabe en la legislación tal cual está, pero está en la mano de la Junta hacer esas modificaciones, se siguen considerando interesantes, pues sería bueno avanzar en que se pudieran acompasar ambas cosas, porque quizás la suspensión, una medida muy expeditiva, muy drástica, o quizás yo no lo he entendido bien y usted ahora me lo explica. En resumen, que nos alegramos de que hayan superado esos problemas, y la transparencia el detalle con el que nos lo ha explicado todo, que bueno, como nuestro órgano de referencia a nivel parlamentario es la Cámara de Cuentas, para nosotros como Parlamento tiene mucha trascendencia lo que ellos refieren, y está claro que también por eso tenemos la responsabilidad de dotarla adecuadamente, pues para no ir con 3 años de compás perdido entre lo que hacen las agencias o las consejerías y lo que la Cámara valora. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. A continuación, el portavoz de Ciudadanos tiene la palabra, el señor Funes Arjona. Gracias, señor presidente. Señora consejera, no voy a agotar todo el tiempo porque he ido siguiendo punto a punto su exhaustiva intervención y he ido descubriendo pues que los interrogantes que yo tenía aquí planteados usted le ha ido dando respuesta. Sí tenía anotada la misma duda que me ha parecido apuntar la portavoz de Izquierda Unida, y es sobre el tema de la excepcionalidad. O sea, no sé si ha sido una impresión mía o usted ha dado un corte radical a todo aquello que estaba bajo sospecha. Digo esto porque la excepcionalidad no es que esté prohibida, sino que efectivamente debe estar motivada, debe haber argumentos suficientes para que se produzca. Esa era la única cuestión que a mí no me había quedado del todo claro, y vaya que usted haya utilizado pues
el corte profundo para evitar estas situaciones, o bien es que realmente no se han producido tales situaciones de excepcionalidad que motivaran a actuar de una forma u otra. Por lo demás, satisfecho con las explicaciones que usted ha dado y con que las sugerencias que la Cámara de Cuentas, pues detrás de cada informe realiza, pues se estén llevando a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes Arjona. A continuación, el Grupo Socialista tiene la palabra, la señora Mozano. Gracias, señor presidente. Me gustaría recordar que fue y es voluntad del Gobierno andaluz la existencia de una Cámara de Cuentas que, como bien sabe todo el mundo en esta comisión, es un órgano de control externo del sector público de Andalucía, que en otras comunidades no existe y que todo su informe, ese control que se realiza a través de informes, que podemos conocer a través de informes, son públicos para todos y para todas, accesibles, con total transparencia. E insisto que otras comunidades autónomas no tienen este órgano. Pero respecto a la comparecencia, en primer lugar, quería agradecerle, señora consejera, el esfuerzo que ha realizado por desgranar uno a uno todo y cada uno de los puntos del informe de la Cámara de Cuentas sobre la agencia, explicando exactamente lo que dice y lo que significa. Agradecerle el repaso exhaustivo, creo que se ha utilizado por parte también de Izquierda Unida y del Grupo de Ciudadanos, de los dos grupos, esa palabra de exhaustividad en todo y cada uno de las consideraciones que nos ha hecho. Gracias por haber entrado en el mínimo detalle, por contextualizar las acciones sobre las que se hacen las consideraciones, que tiene muchísima importancia, y, en definitiva, por hacer una intervención esclarecedora que creo que, sin duda, puede hacer cambiar esa idea que te puede quedar cuando lee el informe, sobre todo el que se pone en conocimiento de la prensa, que difiere mucho del informe completo, donde efectivamente, como usted ha dicho, se incluyen párrafos que reconocen la buena labor que ha hecho la agencia en determinado aspecto, y creo que con su explicación lo que cobra ese informe es una nueva dimensión. En segundo lugar, le querría decir que desde mi grupo queremos hacer hincapié en algo que usted también ha remarcado, señora consejera, y es que el informe se refiere a una actuación que se efectuó en el ejercicio 2014 y que en ese año, como usted bien ha dicho, las cuentas anuales de la agencia contaron con 3 tipos de controles en la fiscalidad y en la gestión pública. Las 2 habituales de todos los años, la de una empresa auditora y la de la Intervención General, y además la de la Cámara de Cuentas. La primera informa de favorable sin ninguna observación, creo que es bueno también tenerlo en cuenta. La Intervención General, hay que tenerlo más todavía en cuenta, también tiene una opinión final favorable, con algunas excepciones, y la Cámara de Cuentas, que tiene una opinión negativa, con salvedad en bastantes de las cuales lo que existe exactamente es una diferencia del criterio de la aplicabilidad de la normativa que tiene que ver con el tema de la contabilidad o con el resto de marco jurídico por el que se rigen los entes instrumentales, que usted no ha explicado perfectamente. Es obvio decir que la agencia se debe por ley a la Intervención General, incluso por encima de la Cámara de Cuentas, y que en este sentido la agencia ha venido atendiendo todas las observaciones realizadas por la Intervención General a través del informe de cumplimiento de cada ejercicio. Y eso no debemos pasarlo por alto en las intervenciones de los distintos grupos. Y, en tercer lugar y por último, señora consejera, me gustaría trasladarle al resto de compañeros de señorías de esta comisión, pues que de verdad no se genere alarmismo, y que no se genere alarmismo por 2 motivos. Primero, porque estamos ante un informe complejo, muy técnico, en parte, usted también lo ha dicho, hasta difícil de entender, y que ello puede hacer que se convierta este informe en un informe donde, si no afinamos bien en lo que leemos, se pueda traducir de una manera distinta a la que realmente tiene, y que la consejera nos ha explicado perfectamente. Yo insisto en pedirle a su señoría tranquilidad, porque en cualquier caso hay algo que deben valorar, que es de lo que ha informado la consejera, y es que cualquier informe de fiscalización se tiene en cuenta por parte de esta consejería y sirve para corregir todo aquello que no se esté haciendo bien. Lo demuestra, como también ha dicho la consejera, que de las 28 consideraciones que hizo la Cámara en su informe, 24 ya están subsanadas, 2 están en vías de subsanación,
subsanación, y otras 2 que se hicieron en años pasados y que tienen difícil solución, por lo que decía de que son específicamente hablado de que en los temas de que tiene que ver con igualdad, mérito y capacidad en relación al personal son trabajadores que se incorporaron a la agencia a través de la subrogación y que tiene difícil solución. Por lo tanto, señora consejera, le damos la enhorabuena por su explicación y sobre todo por toda la labor que está haciendo la consejería en relación a la subsanación de todas y cada una de las consideraciones que hace la Cámara de Cuentas y que, como cada año, en algunos temas le ha podido hacer la intervención general. Gracias. Muchas gracias, señora Manzano Pérez. A continuación es el turno de los grupos proponentes y vamos a empezar también de menor a mayor, y para ello tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo de Podemos, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. Antes de nada, quiero saludarles de nuevo y decirles que, bueno, tras estos meses de ausencia por maternidad, retomo mi labor parlamentaria con muchas ganas de que sigamos haciendo crecer y avanzar Andalucía, y ello será mi empeño. También permítanme decirles que hoy el mundo es un poquito más feliz porque lo habita una nueva personita maravillosa y llena de cosas buenas que me llenan este momento de alegría. Pero vamos a centrarnos ya en el tema que nos ocupa y, cómo no, comenzar agradeciendo el esfuerzo de la señora consejera por ir detallando su punto de vista de todo y cada uno de los puntos principales que se recoge en el informe de la Cámara de Cuentas, que obviamente era el tema principal que nos ha traído aquí hoy, ¿no? En estos meses en los que no he estado de manera presencial en el Parlamento, es una de las situaciones que se han producido más llamativas en el ámbito de la cultura, la aparición de este informe de la Cámara de Cuentas, y es por ello que mi grupo parlamentario y yo misma queríamos comenzar el trabajo después de esta pausa, haciendo un debate y teniendo un poco de conversación sobre el mismo en esta primera comisión. Acabamos de escuchar que una petición de que no se genere alarmismo, y bueno, yo entiendo que detrás de esta petición hay una preocupación que tiene su cierta justificación, porque aunque escuchando a la señora consejera da gusto, ¿no?, de hecho escucharla, que está todo y cada uno de los puntos parece que están ya resueltos o en vía de resolver, sí es verdad que son muchas las incidencias que se han ido sacando a la luz y que, claro, que no sé si llamarlo alarmismo, pero sí que nos genera preocupación. Más que nada porque lo que se relata también en el informe de la Cámara de Cuentas pues no es nada nuevo en realidad. Se han detallado por parte de esta Cámara esta serie de incidencias, pero muchas de ellas son cuestiones que ya venían haciéndose notar por parte de sectores culturales, de personas de la cultura que estaban denunciando determinados hechos irregulares o gestiones poco eficientes en determinadas cuestiones. Lo que tenemos aquí es una constatación de algunas de las cosas que no han funcionado tan bien como debieran. También permítanme recordarles que yo misma en esta comisión he tratado también en alguna otra ocasión cuestiones relativas a la irregularidad en la gestión del uso de los fondos públicos dedicados a la cultura en cuanto a contrataciones y demás, y que, bueno, en ese momento, quizá por ser yo la que planteaba la cuestión, pues no hicieron tanto caso a lo que aquí se planteaba, y es más, me tachaba de demagoga, de querer confundir a la ciudadanía y cuestiones de este tipo. Espero que ahora que podamos sentarnos a debatir informes como el de la Cámara de Cuentas sirva al menos para poder debatir en serio las cuestiones que en él se recogen. Y es que realmente, aunque la consejera acaba de aludir a que en algunas cuestiones hay diferencia de criterio, por lo tanto yo entiendo que desde el punto de vista del Gobierno no se consideran irregularidades algunas que sí señala la Cámara de Cuentas, sí es verdad que llama la atención que todavía siga habiendo tantas irregularidades en tantos ámbitos, desde el uso de espacios, gestión de subvenciones de personal, etcétera, etcétera. Después de tantos años en el poder, sería de esperar una labor un poco más eficaz por parte de su Gobierno, y no esta sarta de irregularidades que ahora parece que por fin se están solucionando. Hay algunas cuestiones
de las que ha mencionado, que me dejan también un poco preocupada también en relación a lo que planteaba la diputada de Izquierda Unida y en cuanto a la eficacia de las herramientas que tenemos para hacer las cosas bien, en definitiva, ¿no? Usted ha hablado de herramientas, ha enumerado estas 3 herramientas que se disponen ahora mismo para fiscalizar la labor de la agencia, y las califica como herramientas necesarias y útiles. Por supuesto, necesarias. Lo de la utilidad me deja un poco más preocupada, porque creo que tendríamos que ser más exigentes en cuanto a su eficacia, precisamente. Me alegro de que haya servido este informe para subsanar muchos de los errores cometidos. Acaba, por ejemplo, de decir que ya están en conversaciones con Diputación para hablar sobre el uso del hospicio de San Luis. Nos alegramos de que sirva en positivo que salgan a la luz informes de este tipo, para que así se solucionen problemas que a lo mejor de otra manera se quedarían ahí estancados. Y respecto a lo de la eficacia, también quería comentarle que, acaba de decir también en cuanto a lo del Rey Chico, que la Cámara de Cuentas incluye esta incidencia porque usó, al parecer, un documento anticuado, por decirlo así, de 2013, donde no estaba la situación ya subsanada, que entiendo que está en la actualidad, o al menos estaría en el 2014. Y en este sentido le quisiera preguntar cómo es, de dónde viene este tipo de desajuste. O sea, si la Cámara de Cuentas emite el dictamen negativo en este punto por disponer de un documento obsoleto, cómo es que la Cámara de Cuentas no disponía de todos los documentos actualizados, que son los que debía de valorar, ¿no? También preocupa respecto a la eficacia, que en varias ocasiones ha comentado usted que cuando la Cámara, incluso antes de que apareciera el informe de la Cámara de Cuentas, ya estaban solucionados ciertos aspectos, ¿no? Entonces, en este sentido, también me preocupa la eficacia, porque al final parece que le estuviéramos haciendo perder el tiempo a la Cámara de Cuentas analizando una serie de elementos que ya están, de hecho, según lo que usted nos acaba de exponer, solucionados. Entonces, en ese sentido, agilizar los trámites, ver de qué manera fueran más ágiles esta acción, mucho más rápida, no tan retrasada en el tiempo, para que esto no pasara, ¿no? Y que la Cámara de Cuentas no tuviera que hacer trabajo perdido, por así decirlo, de cuestiones que ya usted nos comentaba que estaban solucionadas. Hay algunas cosas, como también respecto a lo de las coproducciones, que también nos acaba de decir que están resueltas desde 2013, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Este informe vuelve a recoger algo que, en principio, ya está obsoleto. Nos alegramos, de verdad, que se hayan subsanado errores como lo que acaba también de comentar respecto a las direcciones del Centro Andaluz de las Letras y de Fotografía, en el que ya hay convocatoria pública de ambos puestos, y les recuerdo que también fue uno de los temas que sacamos aquí en comisión hace ya bastantes meses, y en ese momento no pudimos hablar con seriedad sobre el mismo, por lo que le comentaba al principio, ¿no? Que fue más una defensa en base al ataque, más que hablar de los temas en sí. Me alegro que por fin ya se haya solucionado. Me preocupa también otra cosa, y también quisiera pedirle mayor eficacia en eso, al hablar del retraso injustificado en la tramitación de las subvenciones, que tanto daño hace para la gente de nuestra cultura. Usted apuntaba que ya está en vías de solución, porque desde 2014 hay un área específica para ello. En ese sentido, quisiera pedir algo de sentido común, y es que esa área hay que potenciarla muchísimo más, porque el año pasado mismamente el retraso de las subvenciones fue tremendo, y esto crea una situación totalmente devastadora para la gente que quiere estar activa en cultura. Entonces, si es verdad que está el área desde 2014 para subsanar este retraso, creo que no se han cumplido todavía estos objetivos, y son, repito, objetivos cruciales y fundamentales. También quisiera recordar brevemente que durante la ausencia por maternidad de estos meses ha habido otro hecho que ha salpicado también de alguna manera a la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aunque se extiende a toda la consejería. Por eso mismo, por ser más extensivo a la consejería, no me voy a detener mucho en él, pero sí quisiera comentar
que el hecho de que el exconsejero Luciano Alonso ha estado sentado en el banquillo, entre otras cosas, por lo que ha sucedido, lo que sucedió en la Filmoteca de Andalucía, que teniendo su director con un contrato firmado con la agencia andaluza, recordemos, Pablo García Casado desde 2008, aún así dobló este cargo concediendo en 2013, 2014, 2015 contrato a otras 2 personas para ocupar el mismo puesto, personas que, recordemos, no cumplían ni el perfil, ni siquiera cumplieron las funciones. En este caso sí que les pediría que no intenten aquí sí que confundir diciendo que el exconsejero ha sido absuelto, porque es cierto que para el caso concreto de prevaricación hay que cumplir una serie de objetivos, de requisitos, y en este caso no se cumplían todos, pero lo que está claro es que la sentencia ha constatado de manera inequívoca que se actuó con una conducta irregular, tomándose decisiones contrarias al derecho totalmente. Y si la sentencia también cita textualmente que no se trata en este momento, dice la sentencia, de valorar ética o políticamente la acción enjuiciada, creo que esta comisión sí es el momento de hacerlo. Y, como digo, se ha constatado que se nombraron... Ayala Asensio, como va a tener una segunda intervención, le rogaría que vaya cerrando esta primera y el resto de cuestiones lo pueda plantear en su segunda intervención. ¿De acuerdo? Estupendo. Voy concluyendo. Solo recordar cómo también ha constatado esta sentencia que se nombró a dedo, sin publicidad ni concurso, además familiares de dirigentes socialistas que no reunían el perfil. Y todo ello teniendo ya un contrato de la agencia andaluza del señor Pablo García Casado. Solo terminar diciendo esta primera parte de la intervención que agradezco de nuevo su generosidad en la explicación, aunque sí es verdad que me hubiera gustado que ante un hecho como la publicación de este informe se hubiera producido una comparecencia a petición propia, porque creo que es de suficiente calado como para poder sentarnos a hablar sobre este tema. Hubiera sido un buen ejercicio de honestidad. Pero bueno, sin más, concluiremos en la segunda parte de la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. A continuación, para cerrar el primer turno de intervenciones, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Garrido Moraga. Muchas gracias, señor presidente, señora consejera, señorías. En primer lugar, quiero que quede claro y quede constancia de que el informe que ha hecho la señora consejera es un informe exhaustivo, riguroso y fácil de entender, lo cual es bastante mérito, teniendo en cuenta que los informes de origen utilizan el léxico jurídico de una manera muy importante y es un léxico que no está al común de todos. Si me permiten, antes de seguir, quisiera manifestar la satisfacción de mi grupo por la incorporación del diputado don Félix Romero, conocido por todos y estimado por todos, a esta Comisión de Cultura, donde sin duda hará aportaciones muy significativas. Igualmente, en la reincorporación de la portavoz de Podemos y felicitarla, ¿verdad?, por tan fausto motivo. Después de lo que he dicho, voy a hacer una comparación que creo que es bastante clara entre este tipo de informes y algo que os puede resultar o les puede resultar a su señoría muy extraño, que es hacer diccionarios. Cuando uno se pone a hacer diccionarios, y yo he hecho algunos, cuando se pone ya sabe que ha fracasado. ¿Por qué? Porque la lengua va por delante del diccionario. Tú no puedes recoger lo que la lengua es un organismo vivo y lógicamente va por delante de cualquier intento de sistematización. Un informe de estas características, cuando es del año 2014, evidentemente, con todo el rigor con que se ha hecho y con todo lo que supone, ya está antiguo cuando llegamos al 2017. Eso significaría que la Cámara pues tendrá, o el Gobierno andaluz o el Parlamento, pues promover que tenga los medios necesarios, porque muchas de las consideraciones pues ya están fuera de tiempo. Por eso decía que el tiempo va por delante del informe. Y después distinguiría dos planos. Los que hemos tenido la responsabilidad de gobernar y hemos estado sometidos a este tipo de informes, sabemos que en los informes hay dos características que son distintas. Por una parte, lo que podríamos llamar cuestiones administrativas, puramente administrativas,
Si se analiza lo referido al Hospicio de San Luis, al pabellón del siglo XV y al edificio del Rey Chico, incluso esa cuestión casi bizantina, que es bizantina, de 15 días, que si hay que pagarlo por obra o por arrendamiento, eso entra dentro de lo que es estrictamente cuestión burocrático-administrativa y no afecta para nada a la política cultural. Es decir, si las obras en el Hospicio de San Luis no se han empezado o no se han empezado en el pabellón del siglo XV, pues se resuelve poniendo la salvedad, haciendo la salvedad. Es decir, eso realmente a mí no me preocupa porque todos hemos tenido ese tipo de cuestiones cuando se nos hace un informe, bien sea de la intervención general, bien sea de la Cámara de Cuentas, que son organismos que de suyo son bizantinos, que merecerían un poema de Cavafis. Ahora, entrando ya en lo que sería la materia específica, hay cosas que verdaderamente, bueno, pues tú lees que en el año 2014 hubo una cantidad de 1.033.267 euros, de que no se podía haber hecho una inversión porque no había remanente del 2013. Bueno, sí, 2014, vale, bien, pues de acuerdo, es un dato, pero es un dato poco flexible, o un dato, si se quiere, anecdótico. Es decir, no se puede decir, y yo me he leído el informe y me lo he leído, creo que bien, que el funcionamiento del ente analizado sea un funcionamiento ni ilegal ni malo, perfectible, como todo, como todo. Yo no sé si he entendido bien a la consejera, pero lo que yo he querido entender es que, en concreto, en el tema de algunas cosas como las subvenciones excepcionales, no es que se hayan suprimido, ni que haya voluntad de suprimirlas, sino que se han regularizado, tampoco sería la palabra, sería encontrarle el apoyo legal correcto. Creo que es eso lo que se ha querido decir en ese aspecto. Hay muchas cosas del informe que no son ilegalidades en sí, sino que son cuestiones puramente de orden administrativo, en el sentido de que si la norma tal, pues bueno, simplemente pues no es la norma tal, es la norma cual. A mí me preocupaba mucho, pero eso lo que me ha explicado la consejera me ha dejado bastante tranquilo, el tema del personal. Claro, si ha habido una adscripción, ya ahí no hay más que hablar. Esto se repetirá en todos los informes de la Cámara, en todos. Eso será siempre así hasta que se jubilen el personal adscrito. Pero eso es casi, no es casi, es norma. Y cuando tú recibes personal, pues lo tienes ahí y la Cámara puede decir lo que quiera. Yo, sinceramente, después de escuchar estas consideraciones, lo que sí pienso es que la Cámara hace un gran esfuerzo, que hay que reconocerle y agradecerle, y que la Consejería también lo hace. Me van a permitir una opinión personal, después ya de cierto tiempo, conociendo a la consejera y a su equipo. Considero que la consejera es una persona muy escrupulosa, es decir, muy cuidadosa, y eso a mí, sinceramente, me da mucha confianza. Podré no estar de acuerdo en muchas cosas, sin duda, pero eso pienso que es así. Nosotros favoreceríamos una mayor presencia de funcionarios dentro del organismo, pero por un principio general de que nosotros consideramos que los funcionarios de oposición son funcionarios. O sea, como un principio general, no en este organismo, en general. Después, que se fuera muy riguroso, eso no afecta a este organismo solo, sino a muchos organismos, en lo que sería la productividad, un rigor especial en los temas de productividad, control de la productividad, que no estoy diciendo que sea ilegal porque no lo es. Estamos hablando ya de cuestiones de funcionamiento interno o perfeccionamiento del mecanismo. En absoluto existe ilegalidad en la productividad. Ahora, si se puede aquilatar un poco mejor y de una manera más específica, pues también estaría bien si se puede hacer, y yo creo que sí se puede hacer. Los principios de transparencia, idoneidad, imparcialidad, pues evidentemente tiene que ser así para todos los puestos.
También los de titulación adecuada. Evidentemente, la titulación debe ser perfectamente adecuada al puesto que se desarrolla. Y estos serían, en líneas generales, yo creo que se ha hecho un gran esfuerzo en atender las consideraciones de la Cámara. Y lo que me ha parecido muy interesante es comparar las consideraciones de la Cámara con las de los otros organismos, quitando el aspecto de la evaluación externa, que por supuesto es muy importante, la intervención, para ver en qué coincide y en qué no. Y al hacer esa comparativa se ve claramente que en algunas cosas pueden coincidir y en otras no, y que no son cuestiones de fondo, sino más bien cuestiones de forma, y que esas cuestiones de forma se pueden subsanar. Y ahora, es que si no lo digo, no sería yo. Yo conozco a Luciano Alonso hace muchísimos años, muchos. Yo era concejal de Cultura de mi ciudad cuando él era delegado del Gobierno. Yo acepto, como no queda más remedio, las conclusiones a las que se ha llegado y el principio de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero como Antonio Garrido, no como portavoz de Cultura, sería yo absolutamente indecente conmigo mismo si no dijera dos cosas. La primera, Luciano Alonso no ha cometido ningún lucro, delito personal de ningún tipo. Estoy convencido de ello. Y la segunda, el sufrimiento de una persona que ha servido a Andalucía con honradez durante tantos años, él se lo lleva. Insisto que es una opinión personal. La puedo decir y la digo. Sería injusto, por mi parte. Y nada más. Muchísimas gracias, señora consejera, señor presidente, por su informe. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. A continuación, para contestar a todas las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra la señora consejera. Muchísimas gracias. A mí me gustaría poner de manifiesto, en primer lugar, algo que me parece esencial y a lo que daba lectura en mi anterior intervención. Lo digo porque aquí se ha utilizado determinada terminología por parte de alguna portavoz parlamentaria y yo quiero que queden claras las cosas en esta comparecencia. Y es que recuerden sus señorías que yo al principio les decía que tanto la intervención general como la auditoría externa como la propia Cámara de Cuentas, los tres niveles, hablaban de que las cuentas anuales expresan la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la agencia, de conformidad con el marco normativo de información financiera y sus criterios contables, que también se ha afirmado que la liquidación de los presupuestos, hablando la Cámara de Cuentas del rigor y del trabajo de la agencia, cuando en el informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios afirma que la liquidación de los presupuestos de explotación y capital, así como la del programa de actuación, inversión y financiación, contienen la información requerida para su adecuada interpretación y se ha verificado que la información contable concuerda con las cuentas anuales. Por tanto, no estamos hablando de ninguna irregularidad, absolutamente de ninguna irregularidad. Lo que habla la Cámara es que establece consideraciones, establece salvedades, elementos que ayudan, sin lugar a dudas, a mejorar la gestión, como ayudan cuando los pone de manifiesto la intervención general o la auditoría externa. Pero no hablemos de irregularidades y, por supuesto, mucho menos piense nadie en la terminología de ilegal, teniendo en cuenta que en ese caso la Cámara no hubiera hecho un informe, sino simplemente hubiera ido al ámbito de lo judicial. No queramos confundir hablando permanentemente de irregularidades cuando estamos hablando de la Agencia de Instituciones Culturales, que hace un trabajo riguroso, que desarrolla un trabajo muy importante en el ámbito cultural para el conjunto de nuestra comunidad y que aplica la legalidad.
En ese sentido, y dicho esto, como algunos portavoces han hecho alusión a ello, diré en primer lugar, no se ha paralizado ninguna actuación. Aquí lo que estamos hablando es que para dar cumplimiento de lo que nos plantea la intervención y la Cámara de Cuentas, pues hemos cambiado la forma y la manera de realizarlo, de ejecutarlo, de hacerlo, y la actividad permanece, se desarrolla y sigue. Por tanto, ni se ha paralizado cuando se ha hecho el tránsito a la fórmula o a la forma nueva, sino que se ha continuado trabajando y ninguna de las actividades que se desarrollaba, todas permanecen y todas las figuras legalmente contempladas se van a seguir desarrollando. Lo que pasa es que lo que hemos hecho es adecuar nuestra forma de actuación a aquello que nos estaba diciendo la intervención, que nos estaba diciendo la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización. En ese sentido, cuando hablamos de subvenciones excepcionales, hacía referencia a ello el portavoz de Ciudadanos, tengo que decir que no, para nada hay que renegar de las subvenciones excepcionales. Es que las subvenciones se hacían conforme, lo he dicho en la intervención, al artículo 22 de la Ley General de Subvenciones. El tema es que se dice, oiga, es que el camino no es ese, el camino que tienen que emprender es otro, y automáticamente hemos adoptado la fórmula que se nos ha planteado, pero estaba todo dentro del marco de la más absoluta legalidad. Y en este sentido, pues cuando adoptamos otra forma, es que ya otra fórmula, otra forma de actuación en función de las consideraciones que nos han hecho, pues la anterior la abandonamos, ya no vamos a seguir utilizándola ni a seguir usándola, que es el contexto de las expresiones mías cuando he dicho, bueno, esto hemos puesto punto y final, pero no simplemente porque se nos han hecho unas consideraciones y, por lo tanto, aceptadas esas consideraciones, las desarrollamos de otra manera y permanece, por supuesto, la actividad. En ese sentido, bueno, pues también tengo que dar las gracias a... No voy a entrar en algunas apreciaciones que han hecho algunos portavoces, que son opiniones que yo respeto profundamente en cuanto a la disfunción del tiempo real y de los informes que se producen. Yo no voy a entrar en ello, como se puede imaginar, con respeto absoluto a la Cámara de Cuentas, teniendo en cuenta que estamos hablando de su informe de fiscalización. Lo que sí digo es que, por nuestra parte, recogemos las indicaciones, las salvedades que se nos realiza, porque es una manera de mejorar. Al inicio de mi intervención yo hablaba de que tenemos 3 niveles de control. El control es permanente, es continuo, es constante, y es bueno que lo sea, porque nos pone en el camino más adecuado para optimizar nuestro trabajo y para desarrollar todas aquellas actividades que la agencia plasma y desarrolla cada mes, cada trimestre, cada semestre y cada año de cara al conjunto de la ciudadanía. Y en este sentido, pues todo aquello que nos dicen, igual que si se lo dijeran a cualquiera de ustedes, señorías, pues todo lo que sea mejorar, en ello estamos, y todo lo que sea dar un salto cualitativo hacia adelante, ahí estamos, todo lo que sea progresar, ahí estamos, y todas aquellas salvedades que se nos hagan indicándonos un camino más adecuado, pues nosotros lo tomamos sin ningún problema y con total normalidad. En ese contexto, por parte de la portavoz de Podemos, que sí se ha hablado de irregularidades, por lo que yo hacía esa aclaración que me parece fundamental, porque no estamos hablando de irregularidades, estamos hablando de salvedades, estamos hablando de cuestiones que se plantean cómo debe ser el camino el que debemos tomar, y es justamente lo que hemos hecho. Dar cumplimiento a aquello que la intervención general, aquello que la Cámara de Cuentas nos ha venido manifestando, sobre la premisa de lo que yo al inicio les leía. Es decir, es que todos han reconocido que aquí hay un cumplimiento pleno con los objetivos, con la ley, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, lo reconocen los 3 organismos de control, y me parece que es importante subrayarlo y señalarlo. No podemos perderlo de vista. Y en ese
En ese sentido, bueno, pues no hay ninguna irregularidad en relación a los fondos públicos en cultura. Ninguna. Ninguna. Quede esto claro, porque si no luego queda ahí dicho y parece que es que hubiera alguna cuestión. A mí me parece que lo realmente importante es que la Cámara ha reseñado 28 cuestiones y que están prácticamente solucionadas y que hay 2 que están en marcha a toda velocidad y otras 2 que yo las he referido aquí con absoluta claridad, como siempre hago. En Estadio Olímpico de Trabajadores de 1993, pues es normal que sigan permaneciendo en las salvedades a futuro, hasta que los trabajadores se jubilen, y el hecho de la discrepancia de 15 días en el estadio, en el tema de la sede, que efectivamente es una cuestión de carácter más administrativo y de diferencia de criterio que no querer poner el acento sobre ello. Siempre recurrimos a algunos tópicos, si familiares de no sé quién, que si familiares de no sé cuánto. ¿Acaso quizá porque no haya otra respuesta que dar? Y sería bueno que en algún momento pues también se dijera, oye, pues nosotros celebramos el que de 28 recomendaciones haya 26 que ya se han dado cumplimiento y 22 que se están desarrollando. Creo que también merecen los trabajadores de la Agencia de Instituciones Culturales que hagamos justicia al trabajo que desarrollan y hagamos un reconocimiento al trabajo que vienen haciendo y realizando, que repercute en positivo en el conjunto de la ciudadanía andaluza, porque se traduce en todo un conjunto de actividades en el ámbito cultural que favorecen a la ciudadana y a los ciudadanos. Y en ese contexto nosotros somos humildes y aquello que se nos plantee, por supuesto, por parte de la intervención general de la Junta de Andalucía, aquellas consideraciones que se nos hagan en los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas, nosotros le vamos a dar cumplimiento, porque todo lo que sea mejorar es bueno absolutamente para todos. Todo lo que sea optimizar es aún mejor para la ciudadanía y todo lo que sea agilizar es mejor para los administrados. Por lo tanto, es lo que hacemos y por eso lo contamos explícitamente, hablamos de ello con absoluta claridad y entramos en el fondo de todos y cada uno de los asuntos. Y yo voy a terminar por donde también lo ha hecho en su calidad de persona y no de portavoz del Grupo Popular, el señor Garrido Moraga. Me parece que no es justo ni se lo merece mi compañero Luciano Alonso la intervención que ha tenido usted aquí como portavoz del Grupo de Podemos. Una persona que dejó su escaño de este Parlamento, una persona que le ha dicho el ámbito judicial que no ha cometido ningún delito y lo ha dejado totalmente libre de cualquier responsabilidad. Una persona que durante muchos años ha servido al conjunto de la ciudadanía andaluza y que se sabe y se conoce de su buen hacer. El que se ponga en entredicho y que además se siga queriendo generar sombra donde hay luz, transparencia y claridad, en este momento en la Filmoteca no hay ningún director, hay un jefe de área artística y de programación y, por lo tanto, no llamemos a las personas por el cargo o la responsabilidad que no ostentan, porque como jefe de área de programación actúa el señor don Pablo García Casado. Y en ese contexto, pues no podemos poner un dedo mirando hacia las personas cuando las personas están desarrollando su trabajo, ni se puede dudar de las personas, máxime cuando la propia justicia ha hablado. Creo que nos merecemos todas y todos que en el ámbito político también haya un espacio para lo que significa el trato humano.
desde los sentimientos. La política se tiene que hacer desde los sentimientos. Y eso pasa por tenernos entre todos también un aprecio, un respeto y decir la verdad de las cosas en sus justos términos y en su totalidad. Y en este caso es que ha habido una persona que ha dejado su escaño y que los tribunales al respecto han hablado. Por eso me parecía importante señalarlo, señoría, y en ese sentido también quiero dar respuesta a lo que planteaba el portavoz del Grupo Popular. Y es que es verdad, hay cosas que podemos denominar, aunque la denominación no sea la exacta y perfecta, más en el ámbito de carácter administrativo, porque ¿qué podemos hacer nosotros cuando hay desde el año 2007 una discrepancia de interpretación si cuando te dan la llave empieza el pago de arrendamiento o continúa el pago de obra hasta que tú te mudas? O sea, esto es así y son circunstancias que concurren y que debemos situarlas en su justo lugar y en su justo término. Y en relación a que hay una serie de cuestiones cuyo funcionamiento es mejorable, bienvenido sea que los órganos de fiscalización lo pongan de manifiesto. ¿Para qué? Para mejorar y para avanzar. Porque todo no está hecho y muchas veces, queriendo acertar, te equivocas. Pero eso nos pasa a cada uno en nuestra vida y nos pasa en las distintas responsabilidades que ostentamos. Y cuando, queriendo acertar, te equivocas, qué mejor que poder rectificar si tú no te has dado cuenta del error, porque tienes órganos que te fiscalizan de manera permanente, hay transparencia, hay claridad y, sobre todo, hay asunción de aquellas cosas sobre las que se puede avanzar, sobre las que se puede progresar, sobre las que se puede mejorar. Y eso es justamente lo que nosotros hemos hecho con el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas. Para nosotros, como se suele decir, nunca es tarde si la dicha es buena, y cuando llegan los informes de los órganos de fiscalización, de la Intervención General o de la Cámara de Cuentas, pues lo que hacemos es estudiarlo en profundidad para ver todo lo que ya se hace en función de lo que se nos dice y para mejorar aquello o cambiar aquello que tengamos que cambiar para que se mejore en todos los campos de la acción, en la gestión, en el campo de personal, en todos y cada uno de los campos. Y debe de quedar una cosa clara, porque no me gustaría que quedara ninguna interrogante no despejada, y es que la Cámara de Cuentas, señorías, ha tenido toda la agencia y toda la documentación de la agencia a su plena disposición. ¿Piensa su señoría que si la Cámara de Cuentas no hubiera tenido toda a disposición en su informe de fiscalización, no hubiera sido la primera cuestión que hubiera referido y hubiera dejado clara diciendo no he podido trabajar? La Cámara de Cuentas lo que dice es todo lo contrario en sus manifestaciones, pero llega a una conclusión, por ejemplo, distinta de la intervención y a una conclusión distinta de la auditoría externa. Para mí, todas y cada una de las manifestaciones de los órganos de fiscalización son igualmente respetables, pero debe saber todo el mundo que la Cámara de Cuentas, no solo la Cámara de Cuentas, sino todos los órganos de fiscalización disponen absolutamente de todo aquello que requieren y necesitan para hacer su trabajo. Un trabajo de excelencia y de calidad como es el que realizan los órganos de fiscalización. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora consejera. Para cerrar la comparecencia vamos a dar paso al segundo turno, breve, por un tiempo máximo de 3 minutos, en esta ocasión de los grupos proponentes, y para ello tiene la palabra la portavoz del Grupo Podemos, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve. Comienzo primero con un paréntesis que no quiero que me coma más tiempo, y en relación al señor Alonso. He de decirles que yo no tengo ningún interés personal ni en este caso, y que no he sido yo quien le ha sentado en el banquillo, ni quien lo ha enjuiciado, ni quien ha hecho esta sentencia que, como digo, sí deja claro que ha habido comportamientos, no digo en respuesta al señor Garrido, para lucro personal, pero sí comportamientos o decisiones, mejor dicho, contrarias al derecho. En cualquier caso, lo único que pedimos es la mayor eficacia en la gestión del dinero público destinado
a Cultura y, como digo, ahí está la sentencia y si quieren algún día lo debatimos sin mayor interés, por supuesto, personal, ni ir en contra de su persona, que nunca creo que sea nuestra intención. En segundo lugar, decirle, bueno, también brevemente que recurrimos, por la alusión que ha hecho la señora consejera, recurrimos a los tópicos de que si familiares, contratar a familiares y demás, pues que, claro, por desgracia, las inercias del Gobierno han sido esas. Entonces, tristemente, se han ido repitiendo estas prácticas que se han convertido, como usted bien ha dicho, en tópicos asentados y recurrentes. También ha dicho la señora consejera y bueno, en ese sentido esperaba que esta vez sí que no se fuera por ahí, con lo de no querer confundir hablando de irregularidades, porque no es así lo que dice el informe de la Cámara de Cuentas. Pensaba que este mantra que ya tanto me has repetido en otras comisiones no se volviera a dar, para que esta vez habláramos en serio de los temas, porque creo que esa no es la cuestión. Si quiere especificar para hablar de manera literal el informe de la Cámara de Cuentas, efectivamente, respecto a la auditoría financiera habla de incorrecciones detectadas y habla del incumplimiento de la legalidad, de algún aspecto de la legalidad. Está textual, como lo recoge el informe de la Cámara de Cuentas. Pero, en fin, no creo que haya que perder más tiempo en eso. De verdad quisiera agradecerle y valoramos muy positivamente la voluntad de la señora consejera de mejorar la gestión de su consejería y del dinero público empleado a cultura en Andalucía, porque sí que ha sido muy deficitaria en los últimos años. Y en ese sentido, de verdad celebramos positivamente que por fin utilice términos como rectificar los errores gracias a estos informes, porque muchas veces cuando hemos tratado de que se reconozcan ciertos errores, siempre nos hemos encontrado con un esquivar el bulto para no reconocer abiertamente que no pasa nada con la mayor, como usted mismo acaba de decir ahora, que se cometen errores incluso cuando la voluntad de hacer las cosas bien. Creo que hemos avanzado mucho en ese sentido y de verdad estamos contentos por ello. Con todo lo expuesto aquí, pues es de esperar que una futura comparecencia para un informe similar, pues no tengamos nada que debatir, que esté todo estupendamente hecho, que ya todas las incorrecciones estén subsanadas y esperamos que así sea. En cualquier caso, desde Podemos siempre hemos trabajado por proponer herramientas de mejora en la gestión del fondo público, como la oficina antifraude que se echó para atrás en esta misma Cámara, la elaboración de expedientes electrónicos y una serie de medidas que ayudarían sin duda a reforzar esta fiscalización para que, como digo, en futuras comparecencias pues no tengamos nada que debatir, sino simplemente felicitarnos por el trabajo bien hecho. Espero que así sea y aquí estaremos todos velando por ello. Muchas gracias. Gracias, señora Ayala Asensio. Señor Garrido Moraga, cierra usted el turno de los grupos. Sí, y me van a permitir que lo cierre, gracias presidente, gracias consejera, con un pequeño rasgo de humor, ¿no? Me parece que puede ser a veces interesante. La burocracia administrativa en todas partes y en todas las instituciones es compleja y es lenta. Y voy a poner un ejemplo. Pero antes, para que no haya duda, porque hay, utilizando el lenguaje coloquial, cogérsela con papel de fumar. Cuando el Estado español hace una obra en el extranjero, no está sometida, una obra en el extranjero se somete a la legislación del país donde se hace la obra y no está sometida a la legislación de España. Sin embargo, este que les habla, cuando tuvo que construir el Cervantes de Nueva York, quiso someterse a la legislación española y a una auditoría externa. Terminé como terminé, medio cerebro lobotomizado. Pongamos este ejemplo, que quiero terminar mi intervención. El Instituto Cervantes de Nueva York tiene un árbol en el jardín. El árbol tiene una rama que sobresale del muro y entra la rama en el jardín del al lado. Como todos ustedes saben que Estados Unidos es el país de los pleitos. La primera vez que yo estuve dando clases en la Universidad de Miami, puse el televisor, vi a unos señores que decían pleitee, Bufete, Rodríguez y Fernández, eran cubanos. Bueno, pues a mí me dice la propiedad que me va a meter un pleito porque la rama ha entrado en su jardín. Yo, en ese espíritu burocrático, estricto,
comunico a Madrid el tema de la rama y Madrid me contesta: pida 3 ofertas, envíelas, las estudiaremos y ya le diremos qué hacer. Yo respondí: nos meten un pleito y nos van a fundir. Dice: pues usted verá lo que hace. Era una rama pequeñita y contraté a un jardinero para que podara la rama dentro de la más estricta legalidad neoyorquina. Quiere yo decir que no es banalizar las cosas, sino que si queremos funcionar bien dentro de la más estricta legalidad, siempre hay que ver que a lo mejor un precepto sirve para una cosa pero no para otra, o que para un hecho hay 2 preceptos, y aquí hay juristas que lo saben muy bien. De modo y manera que en su conjunto, el informe, me reitero en ello, creo que es un informe exhaustivo, riguroso y mejorable, pero que no es mejorable en la vida, todo es mejorable. Ahora, a partir de cimientos, no nos vaya a pasar lo de la rama, que podíamos haber acabado, bueno, me pusieron otro porque con el polvo de la obra había ensuciado los cristales del rascacielos que estaba al lado. $1 millón me pedían. En fin, cuestiones administrativas. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor Garrido Moraga. Ahora, para cerrar ya la comparecencia, tiene la palabra la señora consejera. Con muchísima brevedad, yo agradezco a todos los portavoces y las portavoces las intervenciones que han tenido en el marco de la comparecencia, y ya saben que yo soy bastante positiva, me quedo con lo mejor, en el sentido de todo y cada una de las cuestiones que sus señorías han reseñado, que la propia portavoz de Podemos, yo se lo agradezco, ha reconocido que hemos avanzado. Me quedo con el que hemos avanzado, que mejoramos, que progresamos, que es lo que queremos, que vamos a seguir trabajando en el marco de la comisión, como lo venimos haciendo hasta ahora. Y yo simplemente le digo al portavoz del Grupo Popular que menos mal que estamos en este marco y la portavoz de Podemos no le va a decir nada. Pero esto de que contrató al jardinero, pues ya sabe que puede caer una pregunta inmediata en comisión o en pleno de que si había 3 ofertas pedidas. Bueno, estamos de broma por terminar un poco. Bueno, vamos a dejar la obra. Vale. Bueno, fuera de la broma de rigor, le agradezco de corazón a sus señorías sus intervenciones y no les quepa la menor duda que siempre, saben bien, las escucho para seguir mejorando y en este caso, bueno, pues vamos a seguir avanzando y agradezco que este tono constructivo pues nos permita a todos avanzar más y mejor en algo que queremos, y es que la cultura se desarrolle cada día más y mejor en mejores condiciones para el conjunto de la ciudadanía andaluza. Muchísimas gracias.